Hola, este video está patrocinado por Key no adelanten, solo para decirte que me sigas en Instagram o Twitter, que allí saludo a todos los que me siguen, y hablando de eso, saludos para Wizard, Steven, Jinga, El Kimo, Optimus McFly, Porrex, Bastián Moreno, Jair Vega, Sekir Yutei, Quantum Singularity, Tomás Contreras, 951HJ, Rubén, Vicente, Gurutseco, Geander, Anakin God, y a Bastián. Dicho esto, empecemos. En el 2019 se lanzó una película llamada Nezha, basada en una caricatura del año 2003 que a su vez estaba inspirada en un mito popular de la cultura china, que fue un rotundo éxito. Con solo 20 millones de presupuesto pudo recaudar un total de 700 millones, una auténtica bestialidad, lanzándose en 2021 una secuela de la mano de Netflix. Por esos momentos Transformers Cyberverse se encontraba en su pico de popularidad, y con el fin de seguir sacándole provecho a ambas franquicias se decidiría a hacer una serie crossover con 52 capítulos. Se supone estaría ambientada entre la primera y segunda temporada de Cyberverse. Se llegó a lanzar un tráiler, imágenes promocionales, y se revelaron algunas figuras, pero la serie nunca salió a la luz. Se cree que esto fue debido a la pandemia, y pese a que ya existen varios capítulos terminados, posiblemente jamás se estrenen, o al menos todo apunta a esto, convirtiéndose así en un Lost Media olvidado por Hasbro. En el Wonder Festival de invierno del 2019 se revelaría el prototipo de una figura de Optimus Prime de la serie Transformers, armada con una escala Voyager que presentaba un moldeado bastante fiel al original. Pasaron los meses y no se tuvo ninguna noticia de una nueva figura del molde. En el 2020 Takara aclararía que el juguete no había sido cancelado, simplemente que no era una prioridad. Hace poco se filtró la figura de Optimus de Armada de Legacy, y hubo mucha desinformación diciendo que era el prototipo. Sin embargo, el modelo es para la versión Stylized de Takara, por tanto no son la misma figura, así que si vienes del futuro dime qué pasó con este molde en realidad. La historia de Sideways es sumamente confusa, pero intentaré explicarla lo mejor que pueda. Entre 2002 y 2003 se lanzarían dos figuras del personaje, la primera para la línea de Car Robots y la otra para la de Armada. Las biografías de ambas eran exactamente las mismas, palabra por palabra, no a propósito, simplemente por flojera. La de Car Robots era un duo pack que venía con Axer, personaje cuya biografía daba a entender que había saltado entre universos, y si él venía con Sideways pues entonces por lógica ambos debían ser viajeros multiversales, por lo que se creó la teoría de que ambas versiones del Decepticon eran la misma al compartir historia. Todo se agravó con la llegada del anime Transformers Armada, donde este mencionaba ser un heraldo de Unicron, pero en la versión japonesa se dijo que él era una de sus células, convirtiéndose en algo así como su hijo. Luego, se estrenaría el anime Galaxy Force, un reboot de Armada, pero cuando este llegó al resto del mundo bajo el nombre de Transformers Cybertron, sería conectado directamente con Armada y su secuela Energon, siendo la tercera y última parte de la trilogía. Como era de esperar, esto trajo consigo una cantidad enorme de huecos argumentales en el doblaje, entre ellos la aparición de Sideways en esta nueva serie, pues se mencionaría que él junto a Soundwave fueron los últimos sobrevivientes del planeta X, un mundo de otra realidad que había sido destruido por los habitantes de Gigantion, y que de alguna manera lograron llegar al universo de esta serie, donde se aliarían con Unicron, encajando esto mucho más con la versión americana de Armada que la japonesa, cosa que creó aún más confusión entre los fanáticos que desconocían aquello del reboot. Más adelante el personaje tendría una breve aparición sin mucha importancia en La Venganza de los Caídos. Ya en 2011 se publicaría el libro de Transformers Animated de Age Spark Almanac, donde conoceríamos al Sideways de esa serie, el cual tendría su historia en honor a la teoría del viajero multiversal ya famosa para ese tiempo, pues se menciona que este llegó de otra dimensión, que tenía un motor Transface, objeto que también poseía en Armada, y que poco después este desapareció sin dejar rastro, lo que llevó a Shockwave a especular que este se dirigió a Shanghai, lugar que mencionaban mucho, conectándolo directamente con las películas, pues recordemos que aquí es donde fue asesinado, cosa con la que los fans pudieron dar un mejor orden cronológico a sus viajes multiversales.
Más tarde en 2015 se haría un evento para fanáticos de la franquicia en Facebook titulado Ask to Vector Prime, en el que como su nombre lo sugiere, los fans podrían hacerle preguntas al personaje, y cada cosa que éste respondiera se volvería automáticamente canon, ya que él es algo así como el Watu de Transformers. Entre todo eso, él hablaría de Sideways, diciendo que no todos eran el mismo, pero que todos eran viajeros multiversales. Luego se haría otro evento, donde el Decepticon con la apariencia del Beavers confirmaría las teorías de los fans, afirmando que en realidad sí era el mismo en todos los universos, chocando directamente con las declaraciones de Vector, pero pese a que le preguntaron, no dio un orden específico para sus viajes, ni dijo cuál era su universo original, dejando esto y sus planes como un completo misterio. Claramente Hasbro no planea que sea el gran villano a vencer de algún macro evento y todos son pajazos mentales que terminaron volviéndose canónicos, pero es divertido pensar que sí. Quienes vieron Mi Iceberg de Beast Wars recordarán que hablamos de esto. Se supone Dark Glass sería un episodio de la serie que trataría sobre cómo Ratatrampa y Rhinox encuentran una copia de la conciencia central de Dinobot que este grabó en Bad Spark, un solo episodio antes de su muerte, y Ratatrampa pese a las órdenes de Optimus se infiltraría en la base Predacon, donde este tendría una batalla contra el zombie de Dinobot en su propia mente, logrando descargar la conciencia de regreso en su memoria. Al principio no parecía haber tenido efecto alguno, pero al final se vería como el personaje poco a poco recobraba sus recuerdos maximal, de esa forma justificando su revelación contra Megatron hacia los últimos capítulos. La incógnita radica en su cancelación, pues el escritor John Hartman dijo que había sido cancelado por no tener suficientes escenas de acción, mientras Larry DiTilio se contradijo en 2 ocasiones, pues dijo que el guión fue rechazado por ser demasiado oscuro, cosa que es muy probable debido a que este fue escrito por Christy Mars, que también fue la escritora del igualmente turbio episodio de Transmutante, pero posteriormente en 2006 DiTilio afirmaría que el episodio fue cancelado y reemplazado por el ya mencionado Transmutante, cosa que no tiene ningún sentido debido a que para ese capítulo Dinobot aún no había sido resucitado. Los rumores de los fanáticos más acertados involucran que el episodio haya sido reemplazado por Go With The Flow, el capítulo número 47, lo que si bien no tiene mucho fundamento, es mucho más probable ya que para ese momento Dinobot ya había vuelto a la vida como un zombie Predacon. Como todos sabemos, la serie original tiene muchos errores de animación. Obviamente esto era algo relativamente normal en la época y más teniendo en cuenta que cada Transformer tenía una altura diferente y además cambiaba de forma, cosa que los justificaría. El problema es que aún con todo eso en cuenta, G1 sigue teniendo una cantidad exagerada de errores, ponle más del doble de los que debería tener. No por nada hay hasta páginas que se dedican a recopilarlos uno por uno. El caso es que esto tiene una explicación, y es que con frecuencia las compañías Acom y Toei Animation solían contratar empresas extranjeras más baratas para ahorrar presupuesto, como por ejemplo Nakamura Production o Transarts Company. Sin embargo, gran parte de estos permanecen como desconocidos debido a no tener el crédito adecuado. En pantalla verán la abismal diferencia entre los fotogramas realizados por una de estas empresas desconocidas y los hechos por Toei. En 2010 se estrenó la serie web Transformers Cyber Missions, que era como una clase de continuación alterna a la segunda película. Esta fue animada por TG Studios LLC, y para el doblaje al inglés se contrataron actores sumamente desconocidos. Tal es el caso del actor anónimo Bronco D. Jackson, de quien no existe información alguna. Lo que más llama la atención es que los doblajes como el portugués o el latino sí que tuvieron actores reconocidos en sus filas, lo que da a entender que hubo lavado de dinero en el idioma original, o incluso también en la animación 3D, la cual es bastante pobre.